Carlos Alcaraz García es un tenista español. Desde el 12 de septiembre de 2022 está situado en la primera posición del ranking ATP y es el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos. Como juvenil ganó 2 torneos del ITF World Tennis Tour Juniors y alcanzó el número 22 del ranking. Tras hacerse profesional en 2018, ganó 3 torneos del ITF World Tennis Tour y 4 del ATP Challenger Tour, entrando en el top 100 del ranking ATP en mayo de 2021. 2 meses más tarde ganó su primer ATP Tour 250, el Open de Croacia. En febrero de 2022 ganó su primer ATP Tour 500, el Open de Río, y en abril su primer ATP Tour Masters 1000, el Open de Miami. En septiembre del mismo año, ganó su primer Grand Slam tras vencer a Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos. Con ese triunfo se convirtió en el número 1 del ranking ATP más joven de la historia. Actualmente reside en Villena, donde le entrena el extenista Juan Carlos Ferrero. Trayectoria. Primeros años. Comenzó a jugar al tenis en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde su padre era director de la escuela de tenis, hasta que a los 14 años se fue a la Elite JC Ferrero Sport Academy en Villena. 2019. En 2019 se convirtió en el primer tenista nacido en 2003 en ganar un partido en un torneo Challenger, ante Jannik Sinner en el Challenger de Alicante. El joven tenista, aún desconocido, empezaba a despuntar en torneos tanto nacionales como internacionales. 2020. El 17 de febrero de 2020 derrota a su compatriota Albert Ramos en primera ronda del torneo ATP 500 de Río de Janeiro por 7-6, 4-6, 7-6 ganando su primer partido en el cuadro final de un torneo del ATP Tour con 16 años y 10 meses. En el partido de segunda ronda frente al argentino Federico Coria quedaría eliminado del torneo tras perder por 4-6, 6-4, 4-6. Tras el parón provocado por la pandemia, Alcaraz volvió a la competición, consiguiendo su primer título ATP Challenger tras derrotar en la final al italiano Baneidou. De esta forma, se convierte en el 15º jugador más joven en lograr un título profesional, además de entrar entre los 250 mejores puestos en el ranking ATP. 2021. El 13 de enero de 2021, con 17 años, 8 meses y 8 días, se clasifica para el cuadro final del Abierto de Australia 2021 convirtiéndose en el primer jugador masculino nacido en 2003 en clasificarse para el cuadro final de un Grand Slam. Asimismo, se convierte en el tercer tenista español más joven en debutar en un Grand Slam, tras Arantxa Sánchez Vicario que debutó en el torneo de Roland Garros 1987 con 15 años y Rafael Nadal que debutó en el Campeonato de Wimbledon 2003 con 17 años y 20 días. El 3 de febrero de 2021 vence a David Goffin en segunda ronda del torneo ATP de Melbourne. Con esta victoria se convierte, con 17 años y 9 meses, en el tenista más joven en derrotar a un top 15 desde que Richard Gasquet hiciera lo propio con Nicolás Masú en 2004. El 9 de febrero de 2021 debuta en un Grand Slam con victoria ante el neerlandés Botic van de Zandschulp. Asimismo, se convierte en el tercer español más joven de todos los tiempos en ganar un partido de Grand Slam con 17 años y 9 meses. En el Masters de Madrid 2021 recibe una wildcard para el cuadro principal. En primera ronda consigue su primera victoria en Masters 1000 derrotando al francés Adrián Manarino, emplazándose para el duelo de segunda ronda con Rafael Nadal, con el que muchos le comparan por su precocidad en el ATP Tour justamente el día de su cumpleaños 18. En el torneo de Roland Garros 2021 consigue entrar en el cuadro principal a través de la fase previa. En primera ronda derrota al también español Bernabé Zapata Miralles en 4 sets, convirtiéndose en el jugador más joven desde Novak Djokovic en 2005 en ganar un partido en el torneo parisino. En segunda ronda consigue derrotar al georgiano Nikoloj Basilashvili en sets corridos, convirtiéndose con 18 años y 29 días en el jugador más joven que alcanza la tercera ronda de un Grand Slam desde Rafa Nadal en el Abierto de Australia de 2004 y el más joven en conseguirlo en Roland Garros desde que lo hiciera el ucraniano Andrei Medvedev en 1992.
Finalmente es derrotado en la tercera ronda ante el tenista alemán Jan-Lennard Struff. A pesar de la derrota fue felicitado por su adversario diciendo sobre Carlos Alcaraz: tiene que seguir así, va a ser un grandísimo jugador. En junio de 2021 recibe una wildcard para disputar el campeonato de Wimbledon 2021. En dicho campeonato consigue una gran victoria en primera ronda contra el japonés Uchiyama, en un partido que se fue hasta el quinto set. Ya en segunda ronda no pudo superar al ruso y número 2 del mundo Daniil Medvedev, despidiéndose así de su primera participación en Wimbledon. El 25 de julio de 2021 en la arcilla de Umag gana su primer título ATP ante Richard Gasquet con un tanteo de 6-2 y 6-2, convirtiéndose en el tenista más joven desde Kei Nishikori en el torneo de Delray Beach 2008 en conseguir un título ATP. En agosto debutaría en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos 2021 enfrentándose en primera ronda al británico Cameron Norrie al que bate en 3 sets. En segunda ronda vence al tenista galo Arthur Rinderknecht en 4 sets y en tercera ronda daría la gran sorpresa venciendo en 5 durísimos sets a Stefanos Tsitsipas cabeza de serie número 3, ya en cuarta ronda vencería al alemán Peter Gojowczyk en 5 sets. Con esta victoria, Carlos alcanzaría sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. De este modo, el murciano supera a Andrei Agassi como tenista más joven de la historia en alcanzar la quinta ronda desde 1973. Tras un gran torneo y mucho desgaste, el tenista no pudo completar el partido de cuartos frente a Félix Auger-Aliassime por problemas físicos en el cuádriceps y en el aductor. En la vuelta a la competición en octubre de 2021 después de su lesión en el US Open, participa en el Masters 1000 de Indian Wells donde es eliminado en primera ronda por el británico Andy Murray. Además es seleccionado por el equipo español de la Copa Davis por primera vez en su carrera para competir en la fase final de la Copa Davis de 2021. Compite en el torneo de Viena ATP 500, donde realiza una gran actuación, eliminando a los británicos Daniel Evans y Andy Murray y al tercer cabeza de serie y top 7 mundial Matteo Berrettini por en cuartos de final. Su andadura en el torneo finalizó en semifinales tras caer derrotado por el segundo cabeza de serie y top 4 mundial Alexander Zverev por. En su primera participación en el Masters de París consigue su tercera victoria sobre un top 10, venciendo a Jannik Sinner. Finalmente sería eliminado por el francés Hugo Gaston en tercera ronda. En noviembre participa en las Next Generation ATP Finals 2021, torneo que gana, perdiendo un solo set en todo el torneo, venciendo en la final a Sebastián Corda por. El mismo día de inicio de la fase final de la Copa Davis de 2021, la Real Federación Española de Tenis anuncia que un miembro del equipo español de la Copa Davis había dado positivo en COVID-19, siendo Alcaraz el positivo, lo que supuso que finalmente no pudiese participar en el torneo. 2022. En enero de 2022, reaparece con una gran mejoría en su estado físico con el objetivo de poder competir mejor. Inicia la temporada participando en el Abierto de Australia, siendo cabeza de serie del torneo, por primera vez en un Grand Slam. Además el día de su debut en el torneo alcanza su mayor posición en el ranking ATP en su carrera, el 31. En primera ronda vence al chileno Alejandro Tavilo, en segunda ronda vence al serbio Duan Lajovic alcanzando su mejor resultado en su carrera en el Abierto de Australia. Finalmente es eliminado en tercera ronda por el top 7 mundial Matteo Berrettini, 4-6, 2-6, 7-6, tras un partido maratoniano de 4 horas y 10 minutos, en el que remontó 2 sets y forzó el super tiebreak. Debido a su actuación en el torneo alcanza el 31 de enero de 2022 su mayor ranking ATP, hasta ese momento, el puesto 29. Después de su participación en el Abierto de Australia, disputó el Open de Río 2022 en febrero, torneo ATP 500 del circuito. Ganando su primer título de la categoría, después de eliminar en cuartos de final al cabeza de serie del torneo y número 6 del mundo Matteo Berrettini y en semifinales al italiano Fabio Fognini, ambos partidos se jugaron el mismo día a causa de la lluvia en Río de Janeiro. Finalmente derrotó en la final al argentino Diego Schwartzman. Con este título, el 21 de febrero, alcanza el puesto 20 en el ranking ATP,
su mejor posición en su carrera. El 4 de marzo hace su debut con la selección española de la Copa Davis contra Rumanía, en el clasificatorio para la fase final de 2022. Ganaría el segundo partido del cruce por finalmente, España ganaría el cruce por 3-1. Clasificándose para la fase final, que se disputará en septiembre y noviembre de 2022. Ese mismo mes participa en Indian Wells donde realiza una gran participación llegando hasta las semifinales del torneo contra Rafa Nadal perdiendo por. El 3 de abril ganó el Masters de Miami, después de eliminar a 3 top 10 durante el torneo. Al griego Stefanos Tsitsipas y número 5 del ranking en cuarto, en las semifinales venció al polaco Hubert Hurkacz número 10 del mundo. En la final ganó al noruego Casper Ruud número 8 del mundo convirtiéndose en el primer español en ganar dicho torneo en categoría masculina y el tercer jugador más joven de la historia en ganar un Masters 1000. El 24 de abril ganó el Masters ATP 500 Barcelona Open Bank Sabadell, también llamado Trofeo Conde de Godó. Batiendo a Tsitsipas, Alex de Minaur, Jaume Munari en la final a Pablo Carreño por 1. Tras ese triunfo entra por primera vez en el top 10 del ranking ATP. El 8 de mayo gana su segundo Masters 1000, el de Madrid. Después de un torneo en el que ganó en cuartos de final al número 4 del ranking ATP Rafa Nadal por y al día siguiente al número 1 Novak Djokovic por -7, 7-5, 7-6, convirtiéndose en el finalista más joven de la historia de ese torneo. En la final derrota a la tercera raqueta del tenis mundial y vigente campeón del Masters de Madrid, Alexander Zverev, ganando sus primeras 5 finales del circuito ATP y siendo el tercer tenista español que gana el torneo después de Rafa Nadal y su entrenador Juan Carlos Ferrero. Además alcanzaría el número 6 en el ranking ATP. Durante el mes de mayo juega también Roland Garros, donde alcanza su mejor resultado en el torneo e iguala su mejor desempeño en un Grand Slam alcanzando los cuartos de final donde es vencido por el alemán Alexander Zverev -7. En su segunda participación en Wimbledon, mejora su participación respecto al año pasado, llegando a cuarto donde es derrotado por el italiano Jannik Sinner, 3-6. En julio de 2022 participa en Hamburgo donde llega a la final, siendo vencido por primera vez en una final en el circuito ATP, su verdugo fue el joven italiano Lorenzo Musetti, 4-6, a pesar de la derrota se coloca por primera vez en el top 5 del ranking mundial, siendo el jugador más joven en conseguirlo desde Rafa Nadal. Vuelve a UMAG, con el objetivo de revalidar el título del año pasado, sin conseguirlo al perder la final ante Sinner, 1-6, 1-6, a pesar de la derrota se coloca número 4 del mundo por primera vez en su carrera. En agosto disputó el Abierto de Estados Unidos, obteniendo su primer Grand Slam y ascendiendo a la cima del tenis mundial, después de vencer al argentino Sebastián Báez en 3 sets por retirada, mismo número de parciales con Federico Coria y Jenson Brooksby, Marinelli en octavos, le lleva a los 5 con un partido muy igualado, en cuartos, obtiene la victoria en un larguísimo y disputado encuentro a 5 sets frente a Jannik Sinner, en sus primeras semifinales de Grand Slam, derrota a Frances Tiafoe en otros 5 parciales, en la final, derrota a Casper Ruud por 6-3, los dos se jugaban su primer torneo mayor y salir como número 1. Esta victoria permitió a Alcaraz convertirse en el tenista más joven de la historia en hacerse con el número 1 del ranking ATP. El 16 de septiembre pierde, en la fase clasificatoria de la Copa Davis, ante el integrante del equipo canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-7, 6-4 y 6-2. 2 días después ganaría al miembro del equipo de Corea del Sur, Song Woo-kwan, por 6-4 y 7-6, en una victoria que permitiría el pase del combinado español a la fase final de la Copa Davis. Torneos de Grand Slam. Individual. Ganados. ATP Tour Masters 1000. Individual. Ganados. Títulos ATP. Individual. Finalista. Next Gen ATP Finals. Títulos. Torneos Challenger. Individual, 4. Clasificación histórica.
Actualizado a 4 de octubre de 2022.